Ya, entonces, sesión de hoy día, vamos a revisar las propiedades algebraicas de los números reales. Eh, PDF. Ya, entonces, acá. Uy, ahí sí. Ya, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Analizar los números reales. Lo primero, situémonos como en lo que conocemos de los números reales. Para ello, podemos definir de una manera muy simple cuáles son los números reales. Son aquellos que se pueden expresar como decimales, ¿ya? En general, en matemáticas, definir los números reales de manera formal es difícil, es bastante complicado. Nosotros no necesitamos tanta formalidad en esta parte. Vamos a entender los números reales como todos los que se pasan a decimal. Entonces, ahí metemos a las fracciones de números enteros, metemos a las raíces que nos dan exactas, todo eso se pueden expresar de manera decimal. Quizás una aproximación mejor, eh, vamos, a, vamos a comentar algo sobre esto al tiro, pero una aproximación mejor sea pensar los números reales como aquellos que yo sitúo en la recta numérica, ¿ya? Esta recta numérica que fuimos rellenando de a poquito a medida que íbamos aprendiendo matemáticas en la etapa escolar. Partimos con los naturales, que eran 1, 2, 3, 4, aprendimos a contar primero. Después le agregamos el cero y los negativos. Después metimos las fracciones y empezamos a rellenar harto la recta numérica. Y la completamos con los números reales, los irracionales, que son los números reales más extraños, ¿ya? Y ahí la recta numérica queda totalmente completa, ¿ya? Un problema que tiene la expresión decimal en general, que es el segundo punto que aparece acá, es que la expresión decimal no es única. Ya yo puedo tener un número que tiene distintas representaciones decimales. Por ejemplo, el 0,9 periódico y el 1,0, ¿ya? Son representaciones decimales del 1. El 1 se puede escribir como 0,9 periódico o como 1. Entonces esta expresión decimal no es tan certera. Acá nos muestran otro ejemplo, el 0,19 periódico resulta lo mismo que el 0,2 así finito. En ambos casos da un quinto, ¿ya? Entonces, ¿por qué no quiero quedarme solo con la representación decimal como definición? Porque es poco precisa. Sí, esta idea de que la recta numérica queda completa es súper importante, ¿ya? De hecho, los números reales podemos decir que tienen tres propiedades grandes. Tienen propiedades que son algebraicas, propiedades de orden y propiedades de completitud. Eso, en matemáticas muy importante, en matemáticas más avanzadas, tiene que ver con esto, de que rellena la recta numérica, ¿ya? Para nosotros no va a ser importante, pero les cuento así que en matemática superior sí lo es. Nosotros nos vamos a dedicar a analizar las propiedades de algebraicas y de orden. Hoy día, puntualmente, las algebraicas. Entonces, en estas propiedades algebraicas, básicamente nos interesa entender que los números reales le podemos adjuntar dos operaciones muy conocidas, la adición y la multiplicación, y que primeramente cumplen una especie de clausura. ¿Qué significa la clausura? Que cuando yo tomo dos números reales y los sumo, por ejemplo, el resultado me da un número real. Y si yo tomo dos números reales y los multiplico, el resultado me da otro número real. Ya no me salgo del conjunto de números reales. ¿Ok? Entonces, por ese lado, la adición y la multiplicación, uno dice que están bien definidas. Ya son operaciones cuyos resultados caen dentro del conjunto. Entonces puedo volver a seguir operando y todo se porta bastante bien. Pero esta misma adición y multiplicación también tienen otras propiedades un poquito más, ¿cómo se dice?, más delicadas de analizar, que se parecen también a las propiedades que vimos en lógica y en conjunto. Ya habían propiedades que tenían que ver con la asociatividad, con la conmutatividad, con cómo distribuyo. Bueno, en los números reales pasa lo mismo, ¿ya? Y esto ya lo saben. En general, todas estas propiedades que yo les voy a enunciar acá, las hemos usado desde que somos chiquititos, pero la verdad es que no analizamos mucho de dónde vienen o qué significan o qué provocan.
Por ejemplo, la asociatividad para la suma y para la multiplicación es la propiedad que me permite tener tres números sumándose y agruparlos como yo quiero. Ya puedo agrupar los dos primeros, o bien el segundo y el tercer número, y el resultado va a dar lo mismo. Nos da esa libertad. Si vamos a la cuarta fila y me preocupo de la conmutatividad, ahí tanto la suma como la multiplicación son operaciones que dan lo mismo en el orden en el que yo opere. ¿Ya? Y eso estamos acostumbrados a hacerlo. En general, a nosotros no nos cuestionamos mucho eso. Porque la suma y la multiplicación son operaciones que ya conocemos. Y también para ellas dos, tanto para la suma como para la multiplicación, existe un neutro. ¿Qué significa un neutro? Tiene que ser un número que para todos los números reales, yo le sumo un número real y me da el mismo resultado. Eso es un neutro. Y el neutro para nosotros tiene nombre, se llama cero, el neutro aditivo, el neutro de la suma. ¿Ya? Le sumamos eso a cualquier número y da el mismo resultado. Ya lo mismo con el 1, para la multiplicación, ese es nuestro neutro. Multiplicamos por 1 y da el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, 0 y 1 tienen este nombre especial. Se llaman neutro, el 0 para la suma, el 1 para la multiplicación. Y también sucede que en los reales, para las dos operaciones, existe el inverso, aquel que hace la operación contraria. Por ejemplo, o el resultado, lo vamos a analizar mejor acá. El inverso, la gracia que tiene es que cuando yo lo sumo a cualquier número, por ejemplo, tengo un número X y yo le sumo su inverso, el resultado me tiene que dar el neutro. ¿Ya? En este caso me tiene que dar 0. Entonces, ¿cuál es nuestro inverso aditivo para cada número? Simplemente le pongo un menos. ¿Ya? Si usted quiere encontrar el inverso aditivo de 5, entonces menos 5. Y si quiere encontrar el inverso aditivo de menos 8, entonces póngale otro menos y va a quedar en 8. Entonces ahí tengo el inverso aditivo. ¿Ya? Generalmente también se le llama opuesto en el caso de la suma. ¿Ya? Pero es fácil. Nosotros también sabemos hacerlo desde cursos anteriores, cursos escolares. Y en el caso de la multiplicación, para cada x también existe su inverso multiplicativo, que al multiplicarlo por el x me da el 1, el neutro. ¿Ya? Esa es la definición de inverso. Hago la operación y me resulta el neutro. En este caso multiplico y me resulta el 1. ¿Ya? Si tengo de nuevo el 5, su inverso multiplicativo es el 1/5. Si tengo el 2/3, su inverso multiplicativo es el 3/2. ¿Ya? Cada número que esté en los reales tiene su inverso, excepto el 0. Acá lo que dice en este costado de la fila, esa A invertida significa para todo. ¿Sí? Esa como A al revés. Aquí dice para cualquier X, excepto el 0, distinto de 0. ¿Ya? El 0 no tiene inverso. ¿Ya? No hay nadie, no puedo encontrar un número que multiplique por el 0 y me dé como resultado 1. No puedo, porque si multiplico por 0 me va a dar 0. ¿Ya? Así que el número 0 es el único que no tiene inverso. Y por último, tenemos ya una combinación entre las dos propiedades. Podemos multiplicar sumas, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cómo lo hacemos? Distribuyendo. Ya aquí dice que da lo mismo x por el paréntesis y más z que x por y después xz y lo sumamos. Ya da exactamente lo mismo. Si lo hago por izquierda o por derecha, da lo mismo porque las operaciones son conmutativas. ¿Ya? Pero no solo me dice que yo distribuyo, también me permite factorizar. ¿Ya? Esta misma propiedad, si yo la veo en sentido contrario, yo puedo tener números disgregados, expresiones con muchos sumando, y factorizar un x. ¿Ya? La misma propiedad me provoca la distribución y la factorización. ¿Ok? Y en general deben sentirse superlateados porque son cosas que nosotros conocemos. ¿Ya? La suma y la multiplicación hemos operado con ellas desde chicos. Lo que pasa es que en esta parte del curso nos vamos a preguntar qué pasa si es que yo invento otra operación. Yo puedo analizar las mismas propiedades. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un ratito más.
Después, cuando a R, entonces, cuando tengo a los números reales, y yo le agrego esta suma y esta multiplicación con las propiedades que vimos anteriormente, decimos que R tiene una estructura de cuerpo, ¿ya? Una estructura de cuerpo es un conjunto de números con dos operaciones que cumplen todo lo anterior, ¿ya? R, con la suma y la multiplicación, no es el único cuerpo, hay más, ¿ya? De hecho, si cambiamos R por Q, por los racionales, y mantenemos la suma y la multiplicación, también tiene estructura de cuerpo, ¿ya? Y hay otros conjuntos numéricos que uno puede inventar y que van a tener la misma estructura. O puedo cambiar las operaciones y van a tener la misma estructura, ¿ya? Entonces, un conjunto con dos operaciones que cumplen las propiedades anteriores se le dice cuerpo, ¿ya? Y cuando estoy en cualquiera de estas estructuras, en cualquier cuerpo, se cumplen estas propiedades que están acá, ¿ya? Nosotros no las vamos a ver tan en profundo, pero son bastante, eh, o sea, son bastante obvias si uno las lee, pero son difíciles de demostrar matemáticamente, ¿ya? Por ejemplo, la primera propiedad dice que hay unicidad del neutro aditivo y del neutro multiplicativo. ¿Qué quiere decir eso? Que en un cuerpo cualquiera solamente hay un neutro aditivo y un neutro multiplicativo. No pueden haber dos, ¿ya? Y en nuestra corta experiencia, eh, sabemos que, por ejemplo, el 0 es el único neutro aditivo y el 1 es el único neutro multiplicativo. Me acabo de fijar en el chat que había algo. Sí, acá, por ejemplo, siempre estamos trabajando con los números reales, ¿ya? Siempre, eh, en nuestro contexto de este curso, vamos a estar trabajando con números reales, en general. Lo que vamos a hacer en los ejemplos más adelante es que vamos a cambiar la operación, ¿ya? Eso es bastante común en los ejercicios. Más rato los vamos a ver. Por ejemplo, otra propiedad que de nuevo es entendible, pero es difícil de mostrarla, es que es necesario que los neutros sean distintos. O sea, no puede ser que un mismo número sea al mismo tiempo neutro aditivo y neutro multiplicativo. ¿Ya? Eso en general. Y de nuevo, nuestra experiencia limitada dice, claro, el 0 y el 1 son números distintos. ¿Ok? Y también los inversos aditivos y multiplicativos son únicos. O sea, eso quiere decir que para cada número existe solamente un inverso. También bastante obvio para nuestra comprensión, bajo nuestra experiencia, pero también es difícil de demostrar, ¿ya? Yo, por ejemplo, voy a hacer la demostración del primero nomás, para que vean qué se hace en general. Déjenme. Ahí deberíamos estar viendo el pizarrón. Voy a demostrar entonces la unicidad del neutro aditivo y del neutro multiplicativo. ¿Ya? Primero voy a demostrar la del neutro aditivo. Demostración. Ya, voy a ser porfiado. Supongamos que no, que hay dos neutros aditivos. Supongamos que hay dos neutros aditivos. Hay dos neutros aditivos. Pongámosle nombre. N1 y N2. Supongamos que hay dos. Ya, como es neutro aditivo, lo que tiene que pasar entonces es que si yo lo sumo, imagínense sumar dos ceros, ¿ya? Si yo lo sumo, me tiene que dar el neutro, ¿ya? Me puede dar N1, porque el N2, como el N2 es neutro, entonces se lo sumo a cualquier cosa y me tiene que dar la misma cosa. ¿Ok? Entonces, vamos a anotarlo acá. Esto porque el N2 es neutro. Pero al mismo tiempo, N1 más N2 también me tiene que dar N2, porque el N1 es neutro. ¿Ya? Como el N1 es neutro, le sumo cualquier cosa y me da como resultado esa cualquier cosa. ¿Ya? Le sumé N2, me dio N2. Ya, pues entonces tengo lo mismo, tengo para la misma suma dos resultados. Eso no puede ser, no pueden ser distintos. Por lo tanto, N1 es igual a N2. No le queda otra. ¿Sí?
Yo supuse al principio que hay dos neutros aditivos, N1 y N2, y llegué a que eran iguales. ¿Ya? Entonces solamente hay uno solo. No pueden ser dos. ¿Ya? Por lo tanto, el neutro aditivo es único. Si hubiesen dos, llegamos a que son iguales. ¿Ya? Es único. Lo mismo con el multiplicativo. También puedo suponer que hay dos. Supongamos que hay dos. Valentina, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, profe, es que quedé colgada, no entendí cuál es la lógica de sumar N1, N2 y que dé N1, sabiendo Lo que que, ambos son neutros, Ujú. no, no entendí la lógica que usó. Perfecto, sí, tranquila, tranquila. Lo que pasa es que cuando a mí en general me piden mostrar que un elemento es único, que es lo que está pasando acá, aquí quiero demostrar la unicidad del neutro aditivo. Cuando me piden demostrar que algo es único, generalmente uno parte suponiendo de que hay dos que sean distintos, que es lo que hicimos acá. De aquí para adelante, yo puedo escribir cualquier cosa que me lleve a una contradicción con esto de que sean dos, ¿ya? Y en particular, uno dice, bueno, ¿cuál es la gracia de los neutros aditivos? Que yo le sumo algo, o sea, se lo sumo a alguien y no afecta en nada. Entonces yo quise probar acá lo que está en esta parte. Yo Ya quise entendí, probar qué sí, ahora pasa si, entendí. ¿sí? ¿Qué pasa Sí, si el ahí sí. N2 se lo suma al N1? Tiene esos dos resultados posibles. Entonces tienen que ser iguales. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. La misma lógica aplica si es que yo quiero demostrar que hay un único neutro multiplicativo. Si ahora me fijo en el neutro multiplicativo y quiero mostrar que es único, también voy a partir suponiendo que hay dos. Entonces, neutros multiplicativos, ya también les voy a poner N1 y N2. Supongamos que hay dos, ¿ya? Son neutros multiplicativos, entonces, ¿qué pasa si los multiplico? ¿Qué pasa si los multiplico? Por un lado, me tiene que dar N1. ¿Por qué? Porque el N2 es neutro. ¿Ya? Como el N2 es neutro, lo multiplico a cualquier cosa y me da la misma cosa. Entonces me dio N1. Pero por otro lado, el N1 también es neutro. Entonces, N1 por N2 también me tiene que dar N2, porque el N1 también estoy suponiendo que es neutro. Así que nos pasó lo mismo. Por un lado tengo que el resultado me da N1 o me da N2. Y me dio lo mismo. Entonces, llego a que N1 tiene que ser igual a N2. ¿Ya? No pueden ser distintos, no pueden haber dos neutros multiplicativos. Llego a que son iguales. ¿Ya? Así que, por lo tanto, hay un único neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo es único. ¿Ya? Entonces, en general, esto es solo para ilustrar, muchachos, de que es complicado demostrar en general estas propiedades, ¿ya? Porque son propiedades que están escritas en abstracto, ¿ya? Fíjense que acá no metí ningún número. Hice esta demostración y nunca escribí un número. Todo fue con letras, ¿ya? Entonces, cuando son demostraciones así en general, es complicado, es difícil hacer esto, ¿ya? A ustedes, en general, ¿cómo los evaluamos en esta parte? Hacemos ejercicios que son más cortitos, ¿ya? O cortitos entre comillas. Em, Hacemos ejercicios que son un poco más aterrizados, no tan abstractos, ¿ya? Voy a mostrarles uno en particular, un par en particular. Entonces, por ejemplo, esperen, déjenme ver si me falta algo de la diapo que estamos revisando. Ahí están las propiedades. No, no, vamos con los ejercicios al tiro. Entonces, este es el estilo de ejercicio que a ustedes les interesa. Nosotros vamos a seguir situados en los reales, vamos a volver a estar ahí o en algún conjunto que sea conocido para ustedes de números y vamos a definir una operación. ¿Ya? Por ejemplo, en este se define la operación asterisco en el conjunto de los números naturales. ¿Ya? Recordar
Aquí vamos a resolver esto. Recordar entonces que los naturales, para nosotros, parten desde el 1, ¿sí? Son los números con los que yo cuento, ¿ya? Y dice que los naturales, entonces, está definida una operación asterisco, se define x asterisco y como x elevado a y. O sea, aquí está la escritura, así se escribe la operación, x asterisco y después está el significado de la operación. ¿Qué significa x elevado a y? ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago acá 5 asterisco 2, eso significa 5 elevado a 2 y da 25. Esa es la operación que estoy definiendo. ¿Ya? Puedo elegir cualquier otro número natural. Puedo hacer 1 asterisco 1 y eso me da 1 elevado a 1, que es 1. ¿Ya? Es una operación. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, ¿satisface esta operación el axioma de asociatividad y el axioma de conmutatividad? ¿Ya? Entonces tenemos que ver si es que satisface que es asociativo y es conmutativo. ¿Ya? Entonces, vamos con la asociatividad. Bueno, el nombre nos dice, asociatividad significa que los puedo asociar como yo quiero, agrupar como yo quiero. Entonces, yo me pregunto si es que hacer x por y, o sea, asterisco y, asterisco z, si yo lo agrupo así, dará lo mismo que hacer x asterisco y asterisco z, pero ahora agrupados los dos últimos, dará el mismo resultado. Y la gracia es que esto tiene que funcionar para cualquier x, y, z que estén en los reales. Ah, los naturales, perdón. Estamos en los naturales en este ejercicio. En los naturales. Acuérdense que esa A al revés significa para todo. ¿Ya? Entonces me pregunto eso, si es que eh, agrupar así da lo mismo o no. ¿Ya? Entonces, revisemos. Por el lado izquierdo parto desde el x asterisco y. Bueno, x asterisco y por definición significa x elevado a y. ¿Ya? Y ahora ese tipo lo tengo que hacer asterisco con z. ¿Ya? Entonces el resultado que me da esto es el primero, x elevado a y, ahora todo eso elevado a z. Eso es lo que me dio por un lado, por el lado izquierdo. ¿Ya? Ahora veamos el lado derecho. Veamos si es igual. Aquí tengo que partir del paréntesis. Entonces, el resultado de este lado derecho es x asterisco el resultado del paréntesis, que es y elevado a z. ¿Ya? Y eh, si ahora opero esta asterisco entre x e y elevado a z, me da el primero elevado a y elevado a z. Me da así. Entonces la pregunta es, ¿lo que me dio en esta fila me da igual o no? Aquí, esta igualdad que está acá, ¿de verdad es igual? ¿Lo que está al lado izquierdo y lo que está al lado derecho? La verdad es que no, no son iguales. Porque al lado izquierdo, ¿qué pasa con los exponentes cuando están uno encima del otro? Esos exponentes se multiplican. Es x elevado a y por z. En cambio, en el lado derecho, yo tengo x elevado a y elevado a z. Son distintos. ¿Ya? Los exponentes son distintos. Aquí están multiplicándose, aquí están elevándose. ¿Ya? Hay casos donde eso da igual, sí, pero aquí me tiene que funcionar para todos los números que están en n. ¿Ya? Así que no funciona. Voy a mostrar un ejemplo medio burdo. Si yo hago 2 elevado a 3 por 5, es distinto a hacer 2 elevado a 3 elevado a 5. ¿Ya? El de acá es 2 elevado a 15 y el del otro lado es 2 elevado a 2,43. ¿Ya? Son números súper distintos. Uno es gigante. ¿Ya? Así que eso tenemos. No dio igual. Así que no es asociativa.
Por lo tanto, la operación asterisco no es asociativa. Escribí pésimo. Ahí sí. No es asociativa. ¿Ya? ¿Está bien esta parte? ¿Dudas con esta propiedad? ¿Estamos bien? Vamos a hacer ahora Profe, la... Dígame, pregunte. ¿por qué el 2 elevado a 3 elevado a 5 da 2 elevado a 243? O sea, ¿qué Porque hiciste acá, con el 3 elevado a acá, 5? acá calculé el 3 elevado a 5. Hice 3 ¿Ya? por 3 por 3 por 3, 5 veces. Ah, ya, sí. Eso da 243. Ya, gracias. De nada. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya. Avancemos entonces. O sea, veamos ahora la otra parte de la pregunta. Dice, ahora hay que comprobar la conmutatividad. ¿Ya? Entonces veamos si es cierto. Ahora me pregunto por la conmutatividad. ¿Qué significa conmutar? Cambiar. ¿Ya? La conmutatividad es revisar si da lo mismo el orden. Si da lo mismo cambiar el orden. Me pregunto si hacer x asterisco y es lo mismo que hacer y asterisco x. ¿Ya? Y acá va a ser mucho más sencillo. ¿Qué significaba asterisco? X elevado a y. El primero es la base, el segundo el exponente. Y dará lo mismo siempre que hacer y elevado a x. ¿Ya? Esto tiene que funcionar para todos los números en los naturales. ¿Ya? Y claramente no es, ni soñando. ¿Ya? 2 elevado a 5 no es distinto, perdón, es distinto a 5 elevado a 2. No son iguales. ¿Ya? Así que no funciona para todos los naturales. ¿Ok? Por lo tanto, la operación no es conmutativa. Este asterisco que inventamos no es conmutativo. ¿Ok? Entonces, este es como el esquema general de lo que uno le hace en este tipo de ejercicio. Uno define un conjunto de los conocidos, naturales, enteros, racionales, reales, eh, y después inventamos alguna operación. Y le preguntamos propiedades sobre esa multiplicación. ¿Ya? Es como la estructura general. ¿Dudas, muchachos, hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? No. ¿No? Ya. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Acá. Aquí también, otra operación asterisco. Aquí se define de otra forma y hay un montón de preguntas. ¿Ya? Un montón de preguntas las vamos a analizar de a poquito. Dice, en R ahora puedo considerar cualquier número real. Se define la operación asterisco de la siguiente forma. A asterisco B es A más B, entonces el primero más el segundo, más A cuadrado B. Entonces el primero al cuadrado por el segundo sin cuadrado. Esto para cualquier A y B en los reales. Por ejemplo, si yo quisiera calcular 2 asterisco 3 o 2 asterisco 1, no sé, cualquier cosa. Si yo quiero calcular 2 asterisco 1, sería 2 más 1 más 2 al cuadrado por 1. O sea, todo eso da 3 más 4, 7. Esa es la operación. ¿Ok? Y se llama asterisco. Ya, ojo acá, aquí viene una idea que es re importante y con la que se pueden topar en algunos ejercicios. En la primera pregunta le piden buscar el elemento neutro de la operación. ¿Ya? Y en la segunda pregunta le piden mostrar o determinar en realidad si la operación es conmutativa. ¿Ya? Yo acá primero voy a hacer esta. Primero voy a contestar la B. ¿Por qué? Porque si no fuera conmutativa, entonces yo voy a tener que hacer una distinción con el elemento neutro. ¿Ya? Si la conmutatividad no existe, o sea, no hay conmutatividad, puede que haya un neutro por la izquierda y un neutro por la derecha, y que sean números distintos. Que no haya un único neutro, ya que funcionen distintos si es que yo lo opero por la izquierda o por la derecha, ya que la operación no es conmutativa. ¿Ok? Entonces, cuando estén enfrente de estos ejercicios,
y le piden entre medio la conmutatividad, revise primero la conmutatividad. Es lo más prioritario, ¿ya? Porque eso me va a determinar si es que los neutros son por izquierda o por derecha, si es que los inversos son por izquierda o por derecha. Tendría que hacer la distinción izquierda-derecha si es que no fuera conmutativa. Si fuera conmutativa, entonces ahí me importa todo un pepino, hago el neutro por un lado nomás, por la izquierda y todo funciona bien. ¿Ya? Va a dar lo mismo por la derecha porque es conmutativa. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer la parte B primero. ¿Okay? Voy a revisar si esta operación es conmutativa o no. Ya, entonces, ¿qué hay que revisar? Que el orden da lo mismo. Entonces, A asterisco B, me pregunto si da lo mismo que B asterisco A para todo A y B. Tiene que funcionarme para todos los números reales que yo ponga acá. ¿Ya? Si falla alguno, ya murió. ¿Ok? Entonces yo digo, por un lado, A asterisco B, si yo lo defino, es A más B más A cuadrado B. Esto según la definición. Eso significa. Y por otro lado, si lo hago al revés, hay que tener cuidado. Es el primero más el segundo, en este caso el A del segundo, más el primero al cuadrado por el segundo. Es la misma definición, pero me quedan al revés el A y el B. ¿Ya? Y me pregunto si es que esto da igual. ¿Ya? Aquí se cancelan las A, por ejemplo. ¿Ya? Se cancelan las B. ¿Sí? Y me queda A cuadrado B igual a B cuadrado A. ¿Ok? Si estos fueran iguales, me daría eso. Y si fueran iguales, entonces puedo pasar todo para el lado izquierdo. Todo esto igual 0. Y puedo factorizar por AB. Aquí B menos A. Todo esto igual 0. ¿Ya? O sea, esta igualdad se cumple siempre y cuando pase esto que está al final. ¿Ya? ¿Y cuándo esto va a ser cierto? ¿Cuándo esta multiplicación me va a dar 0? Cuando el A sea 0, ahí me va a dar 0. O bien, cuando el B sea 0, también me va a dar todo el lado izquierdo 0. O bien, el B menos A sea 0. Y eso es lo mismo que decir que el A y el B son iguales. ¿Ya? Entonces la operación es conmutativa, pero solamente en estos casos. Solo en estos casos, asterisco es conmutativa. Solo en estos, ¿ya? Y yo quiero que sean para todos los reales, ¿ya? Así que funciona la conmutatividad en algunos casos. Entonces no es conmutativa para todos. Déjenme revisar el chat, que ahí están preguntando algo. ¿Al revés? ¿En qué sentido al revés, perdón? No caí. Ah, no es conmutativa. Ah, gracias, ahora entendí. Sorry. Ah, no entendí, perdón. No entendí el al revés. ¿A qué se refiere? No sé qué. Que me lo dicen en el chat, me avisaron, profe, es al revés. Pero no caí en qué cosa al revés. Ah, ya, factoricé mal. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Aquí factoricé mal. Sorry. Lapsus bruto. Claro, si saco una B, en el primero sobrevive una A y en el segundo sobrevive un B. Ya, pero llego a la misma conclusión. Está bien, gracias. Gracias. Llego igual a la conclusión de que A menos B es 0 y que el A es igual a B. Ujú. Entonces, no me quedó conmutativa porque solo funciona acá. ¿Ya? Si yo hago, por ejemplo, 0 asterisco 3, me va a dar lo mismo que 3 asterisco 0. ¿Ya? Ahí uno de los dos es 0. ¿Ya? Y si fuera A igual B, o sea, si tengo, no sé, 2 asterisco 2, eso es conmutativo. Obviamente, si lo doy vuelta me queda lo mismo. ¿Ya? Pero no en todos los casos. Ya si hago, no sé, voy a hacer acá arriba. El 2 asterisco 1, que ya lo habíamos calculado, versus el 1 asterisco 2, no dan lo mismo. ¿Ya? 1 más 2 más 1 cuadrado por 2, eso nos da 5. ¿Ya? Ahí ya se nota
que estos tipos no dan lo mismo, no dan el mismo resultado. ¿Ya? Ya, no es conmutativa. Mala noticia, mala cosa. Ya, asterisco, no es conmutativa. No es conmutativa para todo A y B en los reales, que es lo que me interesa. Mala noticia, pues pésima, porque significa que todo lo demás que hagan el ejercicio, tengo que revisarlo por la izquierda y por la derecha, aparte, ¿ya? Porque nos da el mismo resultado. Entonces en la parte A, que lo vamos a hacer en otra página, en la parte A me preguntaban si asterisco, o sea, tengo que encontrar el elemento neutro. Tengo que encontrar el neutro para asterisco. Pero como la operación no es conmutativa, tengo que encontrar un neutro por la izquierda y por la derecha. Entonces acá buscamos por izquierda, no buscar por la izquierda, ando buscando un X que al hacerle asterisco con cualquier A, el que yo quiera, me tiene que dar A. Esa es la gracia por la izquierda, ¿ya? El X es el que ando buscando, que al operarlo con cualquier A me tiene que dar A para cualquier A en los reales. ¿Ya? ¿Ya qué significaba asterisco? Era la misma fórmula que estaba al principio. Era el primero más el segundo más el primero al cuadrado por el segundo, y todo esto me tiene que dar el segundo. ¿Ya? Se cancelan las A, si paso la A restando, se van, ¿sí? Y me quedó esto, x más x cuadrado por A igual 0. ¿Ya? Factorizo por x, me queda 1 más x por A igual 0. ¿Ya? Me quedó una factorización al lado izquierdo que me da igual 0. Entonces tengo dos casos posibles. O el x es 0, ¿sí? O bien el 1 más xa es 0. Cualquiera de los dos. Aquí ya encontré una solución. X, entonces, el que estaba buscando para que sea neutro, puede que sea el 0, ¿ya? Pero tengo otra opción, que es la que está acá, al lado derecho. Si despejo el X de aquí, paso el 1 restando, el A dividiendo, me queda que X es menos 1 partido en A. ¿Ya? Aquí tengo otra opción, parece. Pero ni tanto, porque se supone que el neutro es único. Tiene que ser un neutro que me sirva para todos los X. ¿Ya? Y aquí lo que me dio en el lado derecho es que yo tengo aquí un neutro que depende de A. Ese es un neutro que depende de A. No puede depender de A. Por ejemplo, si el A fuera 8, acá me está diciendo que el neutro es menos 1/8. ¿Ya? Sí, eso pasaría. Pero si el A fuera, no sé, 15, entonces el neutro sería menos 1 partido en 15. No puede ser, como que me están dando neutros distintos. ¿Ya? Esa definición no es buena para el neutro. El neutro tiene que ser único. Lo vimos hace un rato. ¿Ya? Así que yo descarto esto. Esta parte la descarto y me quedo solo con esta. El X entonces, el neutro que ando buscando por la izquierda, es 0. ¿Ya? Por lo tanto, el neutro por izquierda es 0. Eso es lo que tenemos. Ahora veámoslo por derecha. Vamos a buscamos por derecha ahora. Buscamos por derecha. Entonces ahora hago A, asterisco, X. Ahora ando buscando un X, que yo lo opero con el A, pero ahora por la derecha, y que eso me resulte A. ¿Ya? Traduzco asterisco. Asterisco tiene un significado. Es sumar A con X, con A cuadrado, por X. Y todo esto me tiene que dar A. ¿Ya? Se van las A también, se cancelan esa A con esa A, y me queda que X más A cuadrado X es igual a 0. ¿Ya? Factorizo por X. X, 1 más A cuadrado, igual a 0. ¿Ya? Y de nuevo se me abrieron dos opciones. Voy a subir un poquito acá. De nuevo se me abrieron dos opciones.
tengo, por un lado, en esa factorización, que me da 0, tengo que el x es 0, o bien el 1 más a cuadrado es 0. ¿Ya? Tengo esa opción, entonces, x igual 0, o el 1 más a cuadrado 0, pero eso nunca va a pasar, porque si 1 más a cuadrado es 0, a cuadrado es menos 1, y eso no puede ser verdad, porque a cuadrado es positivo y el menos 1 es negativo. ¿Ok? En los reales, aquí por supuesto yo podría despejar el a como raíz de menos 1, y eso me da complejo. ¿Ya? Pero aquí estamos trabajando en los reales, así que no me interesa esta solución. ¿Ya? En los reales acá me dio algo que no puede ser. Esto no tiene solución real, nunca. ¿Ya? Así que este también descartado. Y coincidencia, probé por la izquierda, probé por la derecha y me dio el mismo número, el 0. Entonces, a pesar que la operación no era conmutativa, busqué por los dos lados por separado y me dio el mismo número, el 0. Por lo tanto, 0 no solo es neutro por la derecha, neutro por la derecha, sino que además es el neutro a secas. 0 es neutro para asterisco. ¿Ya? Es neutro a secas porque por la derecha y por la izquierda resultó el mismo número, así que tengo un neutro que funciona siempre, en todos los casos. Es el 0. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte, muchachos, antes de pasar a las otros, al C y al D? ¿Se entiende cómo lo estamos haciendo? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Ya. Ya, lo último, la parte C y D de este ejercicio. C. Hay que resolver una ecuación usando asterisco. ¿Ya? X asterisco 1 igual 0. Y en la parte D vamos a determinar si el 1 tiene inverso según la operación asterisco. ¿Ya? Entonces parte C y D. Parte C. Hay que resolver asterisco, X asterisco 1. X asterisco 1. ¿Ya? Igual 0. Eso. Vamos a resolver eso. Como ecuación. Ahora, acá no tengo idea. Asterisco, no sé si tengo que asteriscar por X, no tengo idea. La operación asterisco no la conozco. Entonces la traduzco. ¿Qué significaba asterisco? El primero más el segundo más el primero al cuadrado. Uy, perdón. Más el primero al cuadrado por el segundo. Ya, y todo esto me tiene que dar 0. Ya, aquí sí puedo resolver la X. Ahora que está escrito con sumas, puedo resolver la X. Si lo ordeno mejor, me queda x cuadrado más x más 1 igual a 0. O sea, me queda una cuadrática de estas de colegio. ¿Sí? Resolver una ecuación cuadrática. El problema de esta cuadrática es que si yo reviso el discriminante era lo que estaba dentro de la raíz en la fórmula. Voy a comentárselos acá. Después vamos a ver cuadrática de nuevo, así que en realidad esto lo vamos a repasar, pero acuérdense que el x en una cuadrática se escribe, tiene una fórmula, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Esa es la fórmula para resolver la cuadrática. Y lo que está acá dentro de la raíz se le dice discriminante. Se nota con ese triangulito. Entonces, en este caso, el a es 1, el b es 1 y el c es 1. Así que el discriminante es 1 cuadrado menos 4 por 1 por 1. Y eso me da menos 3. Entonces, cuando yo intento calcular esto, voy a calcular la raíz de menos 3, que no es real. ¿Ya? Entonces, cuando este discriminante es negativo, yo tengo que no hay solución real. Hay solución compleja, ¿ya? Y en este caso no nos interesan los complejos. ¿Ok? Así que no hay ningún X. No hay un X que resuelva esa ecuación. Por lo tanto, no existe, así se anota el no existe, es una E al revés con un slash. No existe un X
solución de x asterisco 1 igual 0. No hay. ¿Ya? No hay ningún x que haga eso. ¿Ok? Ahí hay una ecuación que no se puede resolver usando asterisco. Y en la parte D, lo último que nos piden es encontrar inversos. Había que encontrar inversos para el 1. Inversos para el 1. ¿Ya? Tengo que encontrar inversos para el 1. Como la operación no es conmutativa, tengo que revisar por derecha y por izquierda. ¿Ya? Entonces primero voy a ver por izquierda. Inverso por izquierda del 1. Por izquierda, ando buscando un número que al hacerle asterisco con el 1 me tiene que dar el neutro. Eso significa ser inverso. ¿Ya? Uy, eso significa ser inverso. Que lo opero por la izquierda con el número y me tiene que dar el neutro. Pero ¿quién era el neutro? El neutro lo vimos en el otro punto. El neutro era el 0. Lo descubrimos. El neutro era el 0. Entonces ando buscando en el fondo una solución de esta ecuación. Pero ya vimos en el punto anterior que esta ecuación no tiene solución. ¿Ya? Entonces, por C, esta ecuación no tiene solución. ¿Ya? Así que en realidad no existe el inverso por izquierda. Por lo tanto, no existe inverso, o 1 voy a poner, 1 no tiene inverso por izquierda. No tiene, porque pasa por resolver esa ecuación y ya vimos antes que no. ¿Ya? Y ahora nos preguntamos por derecha. Inverso por derecha de 1. ¿Tendrá inverso por izquierda? Va, por derecha, perdón. Ahora tenemos que hacer 1, asterisco, un X, y quiero que me resulte el neutro. ¿Ya? No es la misma operación que antes, porque ya vimos que no era conmutativo. Entonces veamos cuánto da. Traducimos asterisco, que significaba el primero, más el segundo, más el primero al cuadrado, por el segundo, y todo esto igual a 0. ¿Ya? En este caso quedó más fácil. Me queda 1 más 2x igual 0, y despejo el x. Paso el 1 restando, y el 2 dividiendo. Y encontré un número. Ese número es real. Es un número real. ¿Ya? Encontré un número. El inverso del 1 por derecha es el menos un medio. ¿Ok? Entonces lo encontré. El inverso de 1, el inverso por derecha de 1 es menos un medio. ¿Ya? Entonces aquí hay una muestra brutal de que la operación no es conmutativa. Por un lado tenía inverso y por otro lado no tenía inverso. Por derecha era el menos un medio y por izquierda no había inverso para el 1. ¿Ya? Entonces, estos son los ejemplos que uno debe manejar en esta parte de la materia. ¿Ya? Podemos estar situados en los mismos conjuntos de números de siempre, pero les podemos inventar operaciones. ¿Ya? Y ahí se complejiza bastante. Hay que estar comprobando las propiedades que vimos en esta clase. ¿Ya? ¿Algún comentario, muchachos, o duda? Ah, ahí hay dos que levantaron la mano. No sé, cualquiera que parta y pregunte. Profe, Cuénteme. en la última cuestión que hizo, ¿qué pasó con el 1 al cuadrado? Da 1. Da 1. Entonces 1 por x da x. Ah, ya, ¿Sí? Eso, súper. perfecto. ¿Qué otra pregunta? Todos habían levantado la mano. ¿No hay otra pregunta? ¿No? Ya, listo. Lo dejamos hasta acá entonces, muchachos. Déjenme. Un momento.
Ah, se me fue la onda. Ah, ya, lo vamos a dejar hasta acá. No se desconecten porque voy a ver el tema de la asistencia. Así que denme un par de minutos. Ujú. Mm. Ya. Listo, muchachos. Ahora sí estamos. Nos vemos el día Profe, yo tengo miércoles. una duda. Ah, perdón, tengo una duda. Sorry. No, pero no es relacionado a la materia. Resulta Ujú. que, ¿cuándo es la primera evaluación, control, La certamen próxima y todo semana. eso? La próxima semana, el día viernes, tenemos nuestro primer control, que van a ser 35 minutos de Ok, ejercicio que hay que resolver en aula. Y después otros 35 minutos donde vamos a conectarnos a Zoom y revisar algunas preguntas de esos ejercicios. ¿Ya? Esa es nuestra ya, profe, primera muchas evaluación. gracias. Profe, ¿eso va a ser con alternativa o desarrollo? Con alternativa. Con alternativa. Si es cortito, no es para que lo hagan en 35 minutos, no es tan largo. Ujú. Eso. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Chao, profe. Chao. Gracias. Eso. Que estén Chao, muy bien. profe. Nos Chao, vemos Cuídense, el profe. gracias. miércoles. Sí, gracias. Chao, profe. Chao.